Hola, en esta entrega buscaremos caracterizar el concepto de equilibración, así como sus principales elementos. Comenzaremos hablando de los orígenes del paradigma psicogenético, después revisaremos el concepto de equilibración y sus principales elementos, para finalizar elaborando algunas aportaciones de esa teoría en la educación. Como dijimos, empezaremos comentando que Jean Piaget, padre de la epistemología genética, fue un biólogo al que le interesó cómo es que se desarrolla y evoluciona el conocimiento en el ser humano. En este sentido podría ser definido como un epistemólogo, y por ello es que su teoría se le conoce como epistemología genética. De hecho, Piaget no hizo contribuciones directas al campo de la educación y solo se conoce un libro en el que escribió sobre el tema educativo. Esto quiere decir que la mayoría de las aplicaciones de esta teoría han sido extrapoladas, ya sea de forma literal o interpretada, de los escritos de este autor. Es hacia el final de su vida que Piaget desarrolla la teoría de la equilibración, la cual complementa las ideas sobre el origen y evolución del conocimiento. Tal y como sugiere el término equilibración, se hablaría de un balance, que en este caso, Piaget sugiere que es el equilibrio entre la estabilidad y el cambio cognitivo del sujeto. Para contextualizar es importante señalar que Piaget hablaba de dos términos en especial. El primero es esquema, que puede ser un término similar al ideas de Ausubel, pero el esquema implica un poco más de elaboración cognitiva por parte del sujeto, pues cuando varios esquemas se estructuran, se alcanza también desde el punto de vista de Piaget una estructura. De esta forma, en cuanto a la equilibración, la estabilidad y el cambio, se refieren a las estructuras cognitivas del individuo. En este punto, sería importante notar que para Piaget, el cambio puede ser producido por el contacto que tiene la persona con el medio, o por efecto evolutivo, o por el desarrollo del mismo sujeto. Existen dos funciones importantes, indisociables, y que ocurren al mismo tiempo, para que se puedan elaborar las estructuras cognitivas: la organización y la adaptación. La organización, como su nombre lo indica, organiza todo el producto del proceso de adaptación y, cuando entra en acción el proceso de adaptación por un nuevo esquema, la función de organización hace que el nuevo esquema A. no se asimile a la estructura, B. se asimile a una estructura, o C. al ser tan importante, provoca que dos estructuras se unan o algunos esquemas de una estructura formen una nueva estructura. Es importante señalar que la adaptación entra en acción cuando el medio provee un estímulo al sujeto que le provoca un desequilibrio. Es decir, los estímulos provocan la necesidad de adaptación al provocar desequilibrios en los sujetos. Por otra parte, la adaptación tiene dos procesos que se dan en forma simultánea: la asimilación y la acomodación. La asimilación alude a que cuando un estímulo entra en contacto con el sujeto, todos los esquemas que tiene el individuo entrarán en acción e intentarán servir como referencia para hacer una interpretación del estímulo y convertirlo así en un esquema que posiblemente se pueda asimilar a una estructura. Si esto último sucede, entonces es necesaria una acomodación del nuevo esquema. Si el nuevo esquema se debe asimilar a una estructura, el paso lógico sería buscar en qué estructura y con qué esquemas podría relacionarse, asimilarse. Así, cuando se completa el proceso de acomodación-asimilación, se dice que el sujeto se ha logrado adaptar, es decir, que ha encontrado un equilibrio que le permite dejar de acomodar, asimilar. Sin embargo, si sucede una perturbación ya sea endógena, por un proceso de desarrollo evolutivo, o exógena, por algún estímulo del medio, el equilibrio logrado se rompe y se perturba. Esta perturbación genera una necesidad de buscar el equilibrio y el proceso de adaptación se pone en marcha con este fin. El desequilibrio puede provocar en el sujeto tres tipos de respuesta. A. Respuestas alfa, que son leves o débiles y que producen una equilibración momentánea. B. Respuestas beta. En esta la perturbación se incorpora en el sistema y produce una equilibración entre subsistemas. C. Respuestas gamma. Son explicadas por el sujeto y modifican el sistema porque se integran en él. Ahora bien, la equilibración lleva un proceso que incluye los siguientes pasos. 1. Equilibrio. 2. Nuevo esquema. 3. Perturbación. 4. Desequilibrio. 5. Adaptación. Y 6. Equilibrio. Como señalamos al inicio, Piaget nunca pudo aplicar a la educación sus teorías. Sin embargo, otros autores sí lo han hecho y han tenido grandes avances, como los siguientes ejemplos. En el ámbito del diseño curricular, Hilda Taba, prominente curricóloga, llegó a la conclusión de que, partiendo de las ideas de Piaget, no se debería diseñar un currículum ni de forma deductiva ni de forma inductiva,
sino a través de exposiciones sucesivas del estudiante al contenido. Para realizar esto sugiere dividir las unidades de estudio en dos fases. La primera con el único fin de tener actividades que sirvan para acercar al alumno al nuevo conocimiento, y las segundas con el fin de que el alumno realice tareas para interactuar con el contenido. En este sentido, las actividades de una unidad no estarían desligadas, sino que tendrían que cumplir con el propósito antes mencionado. En el campo de la didáctica, Aivil realiza diferentes aportaciones extrapolándolas de la teoría psicogenética de Piaget. Entre estas aportaciones se encuentra el hecho de esclarecer que las actividades cognitivas que realiza el estudiante son sumamente importantes para las tareas que le son encomendadas porque dan significado a las mismas. Por otra parte, con base al concepto de adaptación, sugiere el uso de problematización para construir el conocimiento. Es también a partir de las ideas de Piaget que el aprendizaje por descubrimiento y no directivo surge como algo de gran importancia, ya que solo a través de este es que el alumno podrá tener los desequilibrios que menciona Piaget. Por último, es importante señalar, con relación al aprendizaje por descubrimiento y problematización, que para que realmente exista una perturbación que conduzca a un equilibrio y ampliación de las estructuras cognitivas del estudiante, el desajuste no puede ser desproporcionado a lo que el estudiante es capaz de manejar. Se debe buscar lo que se conoce como desajuste óptimo.